Continuamos en esta tarde de viernes aquí en Objetivo Vizcaya en Tele7. Tenemos ya preparado a nuestro colaborador, a Guillermo Fiallegas, nuestro psicólogo clínico, que viene muy bien siempre tener su teléfono, su contacto, que nos ayuda pues en situaciones estas de locura, cuando hay secuestros, nos quedamos encerrados en la riaga o simplemente para afrontar mejor nuestro día a día. Vamos a hablar dentro de unos segunditos con él, pero antes recordar que el fin de semana tenemos importantes eventos, que tenemos ese concurso canino el domingo en Galdakao, dentro de las fiestas de Galdakao, con la gente maravillosa de Galgoleku y con la maravillosa gente de Asam Vizcaya, que tenemos hoy musicales también por las calles de Astrabudúa, de Alchaga. Y bueno, y muchas cosas más, fiestas de Galdakao, por supuesto, y también, bueno, pues muchas más sorpresas. Ah, por cierto, mañana también es el campeonato de, bueno, pues de estos saltos, que va a haber en el puente de la Salve, estos clavadistas que, bueno, van a hacer maravillas y que por primera vez se va a celebrar en la ría de Bilbao, mañana por la mañana hasta las 5 menos cuarto más o menos, por el tema de mareas, que también les traeremos imágenes el lunes de ese campeonato mundial que organiza Red Bull, mañana con esos clavadistas, los mejores del mundo, que va a tener lugar en la ría de Bilbao. Pero queremos dar la bienvenida ya a nuestro queridísimo colaborador, Guillermo Fiallegas. Cariño, buenas tardes, Arrachal León. Muy buenas tardes. Y ya tienes a 3 pacientes más. Y muy bien hallada también. Yo, para que veas cómo, que me preocupo por la salud de todo el mundo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Guillermo, ¿vamos a continuar con el tema que nos quedaba pendiente la anterior semana? Sí, tenemos una deuda con nuestros escuchantes, ¿no? Y además videntes, escuchantes y videntes, para ser un poco más distintos de los otros. Bueno, pues sí, vamos a terminar, ¿verdad?, con ese tema del estrés postvacacional, decíamos, ¿verdad? Aunque tenga yo que decir, y tú ya lo sabes, que no estoy muy de acuerdo yo con el estrés postvacacional, que el que sufre el estrés postvacacional es porque va mal a las vacaciones. Que ya lo tiene de antes, ¿no? Sí. No surge por volver al trabajo, por volver a la normalidad después de vacaciones. Por supuesto. Y también porque yo creo que lo que más produce estrés es el no tener trabajo. Lo dijimos el último día y a mí me parece que eso es importante y determinante. Y en tercer lugar, también quiero decir que el estrés postvacacional no se puede confundir con un problema de adaptación a la nueva situación laboral, de tener que volver a trabajar, a la casa, a las obligaciones de los hijos, a la vida cotidiana. En definitiva, que es dura y difícil, ¿por qué no? Pues claro que lo es. Pero a mí me da la impresión de que si el estrés postvacacional dura más de 3 meses, es decir, hemos ido de vacaciones en agosto, septiembre, octubre y noviembre, si en diciembre seguimos padeciendo estrés postvacacional malo, ahí hay otro problema. Eso es patológico ya, eso es de análisis, eso es de estudiar, eso es de ir al médico. ¿Y cuáles serían los síntomas? Recordamos los síntomas, Guillermo, porque hay mucha gente que quizás se incorpora, bueno, pues en esta semanita, porque igual ha estado de vacaciones durante también la primera quincena del mes de septiembre. ¿Cómo se puede identificar ese estrés, si no es síndrome postvacacional, pero esos síntomas, ¿no?, que nos hacen pensar en que algo falla, ¿no?, la vuelta de vacaciones? Vale, muy bien. Pues mira, si no te parece mal, con tu permiso, voy a hablar de los efectos a largo plazo de lo que vamos a llamar el estrés intenso y prolongado después de los 3 meses, ¿verdad?, un poquito después. Pero sí me gustaría dar algunos consejos para superar el estrés postvacacional, que fue lo que prometí el último día, y así lo vamos a hacer, porque nosotros cumplimos lo que prometemos. Vale. En cuanto a esto, a lo primero, a los consejos para superar el estrés, entre comillas. Fíjate, porque el estrés es una enfermedad muy seria. Y lo voy a contar dentro de un poco, porque es muy seria. Y hay que tenerla en cuenta, hay que valorarla y sobre todo hay que tratarla. Pero en cuanto a los consejos para superar ese estrés, diríamos lo siguiente. Lo primero, claro, es un poco en teoría, ¿no? Pero yo diría, es bueno comenzar el trabajo poco a poco. Y es bueno
comenzar el trabajo además por lo más grato, por lo que más nos gusta. ¿Ves? Esto ayudará a que disminuya el estrés. En el caso de los adultos, de los que trabajan. En el caso de los niños, pues imagínate, ahora tienen que ir al colegio. Han estado de vacaciones, 2 meses, 3 meses, no sé, los que sean. Bueno, y hacen bien, además, ¿no? Hacen bien. Que aprovechen. Cuanto más mejor. Vale. Pues en cuanto a los niños, yo diría, bueno, pues vamos a ir acomodándoles a la nueva situación que se nos va a presentar ahora. Si en vacaciones los niños se están levantando a las 10 de la mañana, 9:30 de la mañana, y en el caso de que cuando van al colegio se tienen que levantar a las 8, pues poco a poco vamos a ir levantándoles a las 9, a las 8:15, a las 8:20, para que haya un sentido de adaptación a las nuevas cosas que tenemos que hacer. Para que no sea de repente, claro, levantarse a las 10 y, exacto, ¿verdad? Y el día del cole a las 8 de la mañana. Pues como los adultos, empieza a trabajar poco a poco. ¿Qué más cosas se podían decir a los adultos? Porque si queréis, hacemos un programa para los niños, no hay ningún problema. Bueno, pues a los adultos yo les diría que, por ejemplo, conviene usar el tiempo de comer y ir a casa a comer y tomar ese momento de la comida como algo, un momento de descanso y de ruptura, ¿por qué no?, con las actividades profesionales antes de ir por la tarde. Eso también sería bueno. Es bueno aprovechar el momento de la comida para hacer vida social y familiar. Pues claro, todo eso va a contribuir a que tengamos menos estrés. Es bueno, es buenísimo dormir lo suficiente. Ojo, es decir, venir de vacaciones y dejar de dormir bien, dormir entre 5 y 6 horas, malo. Es decir, vamos a procurar dormir bien. Y vamos a procurar dormir bien, aunque sea ayudándonos de algo. Y cuando digo de algo psicológico, pues por ejemplo, para muchas personas la relajación es buena, pero a veces no es suficiente. Entonces, si tenemos que ayudarnos de algún fármaco, también es bueno para poder dormir bien y para poder descansar y para poder levantarnos con la sensación de que podemos ir a trabajar bien, correcta y adecuadamente. Bueno, también es importante cuando nos vamos a casa dejar el trabajo en la oficina los primeros días, ¿verdad? Bueno, siempre. Llevar el trabajo a casa y no hacer vida familiar, ni social, ni de hijos, porque tenemos que resolver lo que hemos dejado en la oficina, malo. Es decir, vamos a procurar dejar las preocupaciones en la oficina. Va, muy bien, también es bueno. La práctica de algún deporte, al salir del trabajo de la oficina, ¿verdad?, la natación o algún tipo de ejercicio físico para relajarnos, es otra de las actividades muy importantes y muy buenas para que no suceda o no nos afecte el síndrome postvacacional. Y luego hay una cosa que es o que tiene especial importancia, pero siempre, para todos los días, para todos los días, y es no analizar continuamente los problemas o las alternativas ante lo que yo tengo que hacer en el trabajo, mañana. ¿Por qué? Porque esto va a producir ansiedad, y la ansiedad va a ser tremenda, es decir, la ansiedad va a producir estrés. El de pensar, uy, mañana tengo que hacer esto, lo otro, luego claro, mañana a la tarde, el estar repasando esa agenda, ¿no?, cuando estamos en nuestro tiempo libre, hace que nos cree ese estrés, ¿no?, cuando se supone que tenemos que disfrutar de ese momento, ¿no? Efectivamente, es decir, si nosotros analizamos problemas que nos crean ansiedad y esa ansiedad nos crea estrés, a lo único que vamos a llevar, o al llegar, mejor dicho, es a magnificar el problema. Es decir, a no ver alternativas ni salidas al problema y a dramatizar con el problema. Es decir, pero es que, desgraciadamente, nos están enseñando y acostumbrando a dramatizar los problemas. En una radio, ayer, me preguntaban a mí esto, es decir, oiga, ¿qué opina usted de lo que es la dramatización de los problemas?
¿Y por qué me preguntaban esto? Me preguntaban esto porque se iba a celebrar el referéndum en Escocia. Escocia, efectivamente. Y claro, y si sale sí, o si sale no, o si sale no sé cómo sea, no, el asunto, pero se calaba en el ambiente, se captaba en el ambiente. Bueno, si en Suecia sale no, y Escocia se hace independiente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, no? El mundo se va a parar, se va a acabar esto. Esto va a ser una lección para que todos esos países, no sé, el País Vasco, ¿no? El país catalán, todos los europeos que andan por ahí, ¿qué va a pasar? Mire usted, yo creo que dramatizar con eso es absolutamente negativo, como siempre, como con el estrés. Es decir, no va a pasar nada. Mire, la vida va a seguir. Y por mucho que se empeñen los políticos, la vida va a seguir. Afortunadamente. Afortunadamente. Toda nuestra vida no gira en torno a, Mira, ¿no? fíjate, a los políticos. que no se me olvide. La frase de hoy, esa frase que vamos a decir todos los días, va a ir de eso. Va a ir de eso. Ya me lo vas a preguntar al final. Pero es excesivamente terco, es excesivamente pernicioso. Dramatizar, no va a pasar nada. Pero oiga usted, sí, pero ¿cuántos millones de años tiene el mundo? Pero ¿qué pasa? Que ahora, porque tomen una decisión estos señores escoceses, o galeses, o irlandeses, o ingleses, que me da lo mismo, ¿no? Pues no va a pasar nada, mire usted. Y a lo mejor se cambia la estructura de la Unión Europea. Pues vale, pero mira, seguiremos vivos, respirando y el mundo seguirá girando. Y viviendo. No va a pasar nada. Entonces, una cosa que quiero recoger aquí, que es muy importante, es que es muy malo dramatizar. Y dramatizar el estrés a lo único que nos va a conducir es a tapar soluciones a los diferentes problemas. Es posible que en un momento determinado no tenga solución a un problema. Fíjate lo que digo. En un momento determinado es posible que yo no vea una solución a un problema. Pero eso no quiere decir que sea imposible solucionar el problema. Eso quiere decir que tengo que esperar a buscar alternativas, a buscar situaciones, a analizar soluciones para poder resolver un problema. Y también hay que saber que en este mundo, en esta vida, hay problemas, no sé si a corto plazo o a más largo plazo, que no tienen solución, pero no pasa nada. Mire usted, este problema yo no le veo la solución, pero ya veremos que pase el tiempo. Vamos a dar la mejor salida a la situación y al problema. Mira, una cosa que me decía mucho mi madre, ¿Sí? es de todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. Efectivamente. Es una manera de afrontar, ¿no? De otra manera cuando dices, ay, que muchas veces ves algo, sobre todo cuando eres igual más joven, ¿no? Sí. Que todos los problemas, hasta si se te pierde un bolígrafo, si pierdes autobús, si no sé qué chico no te mira, o si no te vale una falda que te has comprado, o si no te puedes comprar Sí. no sé qué, ya Sí. lo ves como el fin del mundo, ¿no? Qué terrible, qué horror, me da algo. Sí. Y siempre es decir, bueno, en esta vida todo tiene solución. O no, pero bueno, hay que verlo desde Claro. el punto de vista de que, bueno, todo pasa, todo Eso tiene es. cierta importancia o no, menos la muerte, que ya cuando llega ya Fíjate. la dama de negro, ya Pero- eso sí que ya no puedes ya, hacer nada. Pero fíjate, incluso en ese análisis, se ha dicho durante tiempos y tiempos y tiempos la frase, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte. Pero ojo. Y cuando, Uy, no será, no vamos a nombrarla más, no, Dios mío. y cuando la muerte es una solución. ¿Por qué no? La muerte puede ser una solución, sin duda ninguna. Que un día hablaremos también quizá como tema, bueno, es un poco, a mí no me toca, pero sí que hablar bueno, de quizá relativizar también o quitarle importancia, o sea,
porque se tiene como, ¿no? Como no se la quiere casi ni nombrar, ¿no? Porque Ya, vamos a hablar de la muerte. Yo tengo ganas de hablar de la muerte. Fíjate, hay una cosa... Que es un poco un tema, ¿no? Que te Tabú, suele dar, tabú, sí, suele dar dices miedo. muy bien. Sí. Sí, tabú. Tengo ganas de hablar de la muerte. Lo que sucede es que tenemos que hablar de la muerte con la precaución necesaria y justa. Es decir, tenemos que hablar de la muerte como un fenómeno humano, como parte de la vida. Pero claro, no es lo mismo, Guillermo, cuando llega, cuando, entre comillas, tiene que llegar, Sí, cuando ya hemos cumplido Sí. un ciclo, cuando ya Sí. tenemos unos años, cuando ya, pues bueno, como dices, ya muchas veces es un momento que llega y que no es que lo estés... pero muchas veces sí, dices, oye, me ha llegado la hora y ya he hecho todo en la vida. No es lo mismo, me da igual, 80, 90, 100, me da lo mismo que cuando viene antes de tiempo, ¿no? Se vive Bueno. muy de manera diferente. bueno, no sé qué decirte. Yo pienso que la muerte no tiene edad. Es decir, la muerte llega cuando llega. Y le llega a cada individuo cuando ha cumplido su ciclo. Lo que sucede es que la interrogante se plantea cuando decimos, bueno, ¿y cuándo cumplimos el ciclo? Y el ciclo no es igual para todos. Cada ser humano vivo, un animal, una persona, una planta incluso, ¿verdad?, tiene un ciclo. Y el trigo tremesino, por ejemplo, hablando de los vegetales, tiene 3 meses de vida para madurar. Nace, crece, se desarrolla, madura, se recoge y se hace pan. Vale, tiene 3 meses. Pero en lo que no pensamos nunca es que hay espigas de ese trigo que no llegan a los 3 meses. ¿Verdad? Que acaban su ciclo al mes, o antes, o después, o a los 2. Es decir, determinar el ciclo de un ser vivo es una ilusión fantástica. Eso no existe. Es decir, ¿cuál es el ciclo de un ser humano? ¿Cuándo me tengo que morir yo? ¿A los 80 años? Pues mire usted, la mayor parte de la gente y en condiciones normales y en Europa y en este caso en España, pues se suelen morir alrededor de los 75 o 80 años. Pero si se va usted a África no pasa eso. Son seres humanos también, ¿verdad? Y si se va usted a Asia tampoco pasa eso. Pero resulta que si se va usted a Japón, pues viven más, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el ciclo? No hay ciclo. No hay un ciclo vital. Es decir, no estamos programados para vivir 80 años, ni 70, ni 60, ni 20. Sino, yo creo que nacemos para vivir. Y luego es el azar, ¿verdad? Lo que influye, lo que sucede, lo que de alguna manera nos afecta. Pero sí deberíamos de estar acostumbrados a aceptar la muerte, a saber que nos tenemos que morir y que no hay un ciclo concreto para morirse. La muerte forma parte de la vida y la muerte no tiene por qué ser en ninguno de los casos algo trágico. ¿Por qué? La muerte es algo natural, es algo que afecta a los seres vivos y que así lo tenemos que ver y que no tenemos que ser tenebrosos con la muerte. Hombre, educacionalmente influye eso que podíamos decir, pues el aspecto ético o religioso, ¿no? Es decir, bueno, el hombre no sabe qué va a pasar después de la muerte. Entonces es lógico que esté temeroso, pero no tiene por qué hacer una tragedia de lo que desconoce. Hablaremos, si te parece, Guillermo, un día en concreto de este tema que además es Claro interesante, que sí. yo creo que poco tratado, pero Sí. antes de irnos a ver la agenda cultural, ya para despedir el programa, esa frase que nos queda sí, pendiente. claro que sí. Bueno, yo espero que no moleste a mucha gente con lo que voy a decir ahora. No lo digo con ánimo de molestar, ¿verdad? Además, la frase no es mía, es de Albert Einstein, ¿verdad? Y decía, han perdido los nacionalistas en Escocia. Escocia, o con Suecia. Vaya,
Bueno, en Escocia. Y Stein decía, el nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la humanidad. Y ahí queda dicho. Ahí queda dicho, lo ha dicho Stein, ¿eh? Efectivamente. Que Ahí si queda. le tienen que decir algo, que suban arriba, más allá y que Y se lo digan. cuenten a él. Y se lo cuenten. Guillermo, nos vemos el próximo viernes. Así Corazón, será. ¿te parece? Así será. Pasa muy buen fin de semana y como siempre, muchísimas gracias por venir a estar aquí con nosotros. Pues no, sí es un placer. Gracias, Guillermo. Venga. Les dejamos con nuestra agenda cultural para que aprovechen bien el fin de semana y durante la próxima semana también. Tienen estas opciones que nos llega desde el área de cultura del Ayuntamiento de Bilbao. Con la agenda nos despedimos y nos vemos el lunes a las 5 de la tarde en Objetivo Vizcaya. Pasen buen fin de semana y disfrútenlo. Un besito. Agur.